Tenemos para leer hoy en Romanos capítulo 8. Y los versículos 28 y 29. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y dice así la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oramos. Padre nuestro, Señor, gracias por esta palabra que ahora vamos a estar considerando, Señor, para recibirla con fe y para aprender más y más, Señor, lo que en ella nos instruyes, para formarnos conforme a este propósito aquí expresado, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Amén. Por lo general, Víctor hace la oración antes del mensaje, por eso yo ya no suelo orar hoy directamente, pero como hoy cambió un poco nuestro orden, entonces pedimos al Señor, me toca a mí hacer, ¿verdad? Pedir al Señor su dirección y darle gracias por su palabra. En este pasaje que hemos leído hay algunos énfasis que son muy, muy clásicos. Uno de ellos es justamente el que nos ayuda y nos da esperanza en todas circunstancias de la vida, porque según dice aquí, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, ¿sí? A lo mejor no va a ir muy, muy por ahí el énfasis hoy. Vamos a hablar un poco acerca de este propósito de Dios para con nosotros, para con los que creemos, para sus hijos. En el contexto del pasaje que hemos leído, el contexto es la parte que no leímos. Se puede ver que está hablando a creyentes, está hablando a los salvos. Entonces, para mostrar eso, yo voy a leer algunos de los versículos. Por ejemplo, en el versículo 1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, está hablando para los que están en Cristo Jesús, que no hay ninguna condenación para ellos. Estos son los que andan conforme al Espíritu, porque los hijos de Dios andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí vemos que está hablando a hijos de Dios. También el versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Ahí también podemos corroborar que está hablando a personas que son salvos, dice, a los que son salvos. Y el versículo 39 dice que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Con eso ya podemos corroborar que esto está dirigido a cristianos, a creyentes, personas que escucharon el Evangelio y creyeron, ¿sí? Personas nacidas de nuevo. Para los que no hay ninguna condenación, son salvos, es lo que leímos, y que ninguna cosa puede separarnos del amor de Dios. Así de certero, así de seguro es. ¿Sí? De segura es la obra de Cristo. Entre estas cosas que no nos pueden separar de su amor están, dicen los versículos 35 y también en el 38, dice tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada.
En el 38 dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, nada, ninguna cosa. La seguridad que en esta sección de las Escrituras y en muchas otras partes tenemos con relación a la obra de Cristo, por la que Él consuma nuestra redención, es una seguridad absoluta. Podemos y debemos tener, el Señor quiere que tengamos seguridad. Porque nuestra vida, dice en Colosenses 3:3, dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es una manera de decir que está guardada con Cristo en Dios. Nuestra vida, no esta vida de la carne, sino que la vida que tenemos, la vida nueva que tenemos en el Espíritu. La vida, muchas veces se le dice la vida nomás, ¿verdad? Pero es la vida verdadera, la vida plena, la vida eterna, la vida abundante que tenemos en Cristo, ¿sí? Eso es lo que nunca vamos a perder, porque está escondida, guardada con Cristo en Dios. Además de ese conocimiento que es tan esperanzador, que nos anima tanto, porque sabemos que estamos guardados, estamos seguros. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, como siempre, ¿verdad?, nos muestra y nos recuerda que nuestra redención, nuestra inclusión en este plan de salvación es con un propósito. Aquí vemos un propósito. Dios, a pesar de nuestra condición de pecadores, de enemigos de Dios, Él nos redimió. Con el propósito aquí expresado, el propósito de Dios en esa redención, en el rescate que hace, no se acaba en sacarnos así del fuego y ya está, ahí ya está. Oye, contigo ya está, ya te salvaste. No, no es así. No es que nosotros tenemos que estar solamente afanosos en que las personas conozcan al Señor, sean salvos y ya, ¿sí? O yo ya soy salvo, qué bueno, ya estoy contento, ya soy salvo, ¿sí? Porque yo creí en el Evangelio, creo que Jesucristo me alcanzó el perdón de Dios para todos mis pecados, que Él dice que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ¿sí? Que estamos seguros en su mano y en la mano del Padre. Es correctísimo, ¿sí? Pero no se termina ahí la obra. Es lo que acá leemos en el versículo 29. Hemos leído y ahora vamos a poner un poco de énfasis. Dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A eso nos predestinó, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice. Por lo cual, hermanos, cuando recibimos a Cristo, cuando creemos en su nombre, para recibir esta gracia tan inmensa de su perdón, la salvación, en ese momento en realidad comienza en nosotros la obra de salvación. Comienza a hacerse efectiva esa obra de salvación que Dios ya diseñó y que Dios se propuso en la eternidad pasada. Antes de fundar el mundo ya se propuso eso en nosotros. Entonces Dios comienza a realizar esa obra en nosotros efectivamente cuando creemos, cuando venimos a ser salvos por gracia, por medio de la fe, como leemos en la carta a los Efesios. Su propósito es también formar en nosotros la imagen de su Hijo, que es también su propia imagen, ¿verdad? La imagen de Dios. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 2 dice de esta manera, Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es.
Hay dos palabras acá que yo quiero otra vez llamar la atención. Ya vimos que él dice que nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí en Primera de Juan dice que seremos semejantes a Él, ¿sí? Interesante, ahí tenemos imagen y semejanza, ¿sí? Como en el principio. Entonces Dios se ha propuesto y Él cumple lo que se propone, eso no puede impedir nadie. Él va a hacernos semejantes a Él, semejantes a Cristo, semejantes a Dios según la faz de Jesucristo, según lo que se reveló en Jesucristo. Así que entonces tenemos que Dios tiene el propósito de hacer que sus hijos sean conformados según la imagen y la semejanza de su Hijo. Esa imagen con la que Adán fue creado, Adán y Eva, ¿verdad? Varón y varona, dice en el texto de la Reina Valera 1960, en la 909 creo que dice también así, ¿verdad? Parece medio feo eso de varona, pero lo que pasa es que es fiel es al idioma, o sea, procuró ser fiel al original, donde dice que el varón es Ishi y la mujer es Isha, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue tomada pues del varón, entonces tiene la misma esencia, ¿sí? La misma esencia. Nosotros decimos, para que suene un poquito más culturalmente más aceptable, no decimos varona, varón y mujer, ¿verdad? Porque si decimos también así varón y hembra, en nuestra cultura también suena así medio, ¿sí? Pero es eso, así es como Dios nos hizo. Pero cuando el hombre cayó en el pecado, esa imagen comenzó a perderse y nos fuimos alejando más y más rápidamente. Al poco tiempo ya vemos que Caín comete el primer asesinato, ¿sí? Le tenía envidia a su hermano, le mata, ¿sí? Y así, después eso va rápidamente, va creciendo la maldad al punto que Dios tiene que decir, yo voy a raer a los hombres de sobre la tierra, y manda el diluvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa imagen se fue perdiendo y día a día se fue añadiendo transgresión tras transgresión con nuestras propias transgresiones, ¿verdad? Por eso es que el don fue mayor que la transgresión, dice, porque el don fue dado, el don de Dios, el perdón de Dios para cubrir todas las transgresiones, la de Adán y también cada una de nuestras transgresiones. Cuando ¿se acuerdan ustedes que cuando el tentador, la serpiente, engañó a Eva, en Génesis 3:5 le dice, seréis como Dios, ¿sí? En realidad, Dios nunca le dijo al hombre que iba a ser como Dios, ¿sí? Esa fue una mentira, como todo lo que proviene de Satanás, del engañador. Dios le hizo a su imagen y semejanza. Vamos a hablar un poquito más de eso también, un poquitito más adelante. Sin embargo, al hombre natural le gustó eso de ser como Dios, hasta ahora. Sí, hasta ahora le gusta eso de ser como Dios, quiere sacudirse a Dios, quiere ser independiente, cree que puede resolver todas las cosas por sí, cree que él ya tiene el conocimiento suficiente, ¿sí? Independientemente de Dios, y resuelve las cosas, ¿verdad? Y ya vemos cómo resuelve, ¿sí? A lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, ¿sí? Ese es el hombre cuando resuelve y decide qué está bien y qué está mal independientemente de Dios. Pero Dios no le dijo al hombre que iba a ser como Dios. Esa fue una mentira satánica. Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4
leemos de esta manera. Y ahí podemos ver un poco qué quiere decir que el hombre es, que lo que Dios ahora de vuelta está formando en nosotros es según la semejanza del postrer Adán, ¿sí? No la del primer Adán que se perdió casi totalmente. Hay algunos resabios, todavía hay resquicios, hay pequeñas muestras de la imagen de Dios en el hombre no redimido, todavía hay, pero casi todo se perdió. Pero en el hombre redimido Dios quiere formar la imagen del postrer Adán, de su Hijo. Efesios 1, 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ven, acá decía en el texto que leímos antes que Él se propuso en Romanos 8, que Él se propuso, nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y aquí leemos para que fuésemos santos y sin mancha. Nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Porque esa imagen de Dios que Él va formando en los que llamó, en los que justificó, es esta imagen, la imagen de Él y la semejanza en cuanto a ser santos y sin mancha, así como Él es. Eso es lo que Él está forjando en nosotros, hermanos. También hay partes que tienen que ver con nuestro cuerpo, que va a ser un cuerpo incorruptible y no un cuerpo corruptible, pero esa no es la parte que hoy vamos a considerar, a hacer énfasis, sino en la parte, esto que dice acá en Efesios, porque Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda Corintios, también vamos a estar mirando algunos versículos. Segunda Corintios capítulo 3, hablando de aquellos que leen, dice, leen a Moisés, o sea, leen el Antiguo Testamento. Y estos eran especialmente los hebreos, los judíos, pero que no reconocieron a Cristo. Dice en el versículo 16, 2 Corintios 3, 16, pero cuando se conviertan a Cristo el velo se quitará, dice, porque leían, pero tenían así como un velo que les impedía ver a Cristo y les impide, así como le impide ver a todo aquel que puede leer, puede escuchar que se lee en las ceremonias religiosas y todo eso, se lee también la ley, ¿sí? Pero tienen como un velo puesto. ¿Cuándo se quita ese velo? Y se quita cuando conocemos a Cristo. Yo me acuerdo de una expresión que mi madre, cuando ella se había convertido a Cristo, después de tener toda una vida así una vida religiosa, ¿verdad? Pero un día conoció verdaderamente a Cristo y se sentaba en una reposera y tomaba su mate y leía una Biblia que le habíamos regalado. Y una vez estando yo por ahí cerca, ella tuvo una expresión que yo no sé si otro escuchó, pero yo escuché, ¿verdad? Y dice, ¿y cómo es que estas cosas a nosotros nunca nos enseñaron? ¿Sí? Se sorprendió ella de cosas que leía, pero que tanto tiempo aún asistiendo siempre fielmente a ceremonias, a cultos religiosos, nunca se nos enseñó esto, dice, ¿verdad? A lo mejor hasta se leían cosas, ¿verdad? Pero ella tenía el velo puesto, ¿sí? Y cuando creemos en Cristo, el velo se nos quita. Y ahí podemos ver. Sí, estaba ahí, pero no veíamos. Eso es lo que sucede. Entonces dice que cuando se conviertan a Cristo, el velo se quitará.
Porque todo aquel que se convierte a Cristo por medio del Espíritu Santo, cuando lee la palabra de Dios, es guiado por esa palabra y va siendo transformado. Podemos ser transformados por su palabra. Por ejemplo, estamos en 2 Corintios 3 y en los versículos 17 y 18 se lee así. 2 Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y en el capítulo 4, 2 Corintios, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí vemos en el evangelio, en la palabra de Dios, vemos la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, ahí miramos como en un espejo. Y cuando ustedes miran en un espejo, yo creo que esta mañana me olvidé de mirarme antes de venir y por eso mi hija me dijo que estaba todo despeinado. Bueno, miramos en un espejo ¿para qué? Para cambiar nuestra imagen, ¿verdad? Para conformar nuestra... ¿sí? Y la palabra de Dios, hermano, es ese espejo en el que nos miramos. Y la palabra de Dios nos muestra a Cristo. Él dijo, ¿verdad? Lean en la Escritura, escudriñen en la Escritura hablan de mí. ¿Sí? Dijo Jesucristo. Entonces, en la Escritura nosotros vemos la faz de Jesucristo. Vemos la faz gloriosa de Jesucristo y somos transformados como el que se mira en un espejo, de gloria en gloria. Así que, bueno, podemos volver al texto del principio en Romanos 8, 28 y 29. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, o sea, a alcanzar ese bien supremo que Dios se propuso. No es que todas las cosas son buenas, no es eso, no dice, claro que nosotros sabemos que muchas cosas que nos pasan no son cosas buenas. Cuántas cosas dolorosas, tristes, que nos llenan de aflicción, de angustia nos pasan, ¿sí? Lo que acá dice es que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y qué bien es ese? ¿Sí? No significa tampoco que la historia, esa circunstancia, vas a ver que va a terminar bien. ¿Sí? No, a veces no termina bien. ¿Sí? A veces la enfermedad termina en muerte, a veces el despojo que te iban a hacer termina en despojo y te llevan lo que era tuyo, que ganaste con sacrificio, y a veces no termina. O sea, el punto no es que vas a ver que todo al final va a salir bien, no es eso. ¿Sí? Pero todo nos ayuda a bien. ¡Qué bien! Y que Dios quiere formar y se propuso formar en nosotros la imagen de su Hijo. ¿Sí? A eso nos está ayudando, hermanos. En Filipenses 1:6 dice que lo que Él comenzó en nosotros, ¿qué va a hacer? Él va a completar. Él va a completar en nosotros lo que comenzó. Va a conformarnos, va a formarnos, va a hacernos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Él hace que todo nos ayude a ese propósito, hermanos. Aún esas cosas que no nos parecen buenas, pero que Dios usa. En 1 de Pedro 1:6 también habla en ese mismo sentido. 1 de Pedro 1:6 dice: aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo.
Hoy veíamos en la escuela dominical, Dios usa el fuego y el martillo para forjar en nosotros la imagen de Jesucristo. ¿Sí? El fuego son las pruebas y el martillo es su palabra. Así el Señor va forjando en nosotros. Y por supuesto que el martillo es algo que duele, ¿verdad? Quien se haya golpeado alguna vez el dedo con un martillo sabe por experiencia propia. Y si no sabes, no repita eso en tu casa para probar, no hace falta. Ya sabemos, ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Mi palabra es como un martillo que quebranta la piedra, dice él en Jeremías. Por eso, hermanos, todo ayuda a bien. Pero no a todas las personas. Eso también se destaca. No es que a todas las personas le ayudan todas las cosas, sino a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que conforme a su propósito son llamados. ¿Verdad? Aquellos que Él conoció, llamó, para que sean justificados, para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? El creyente ama a Dios. Amamos a Dios, no porque seamos así muy especiales y muy inteligentes y sí, yo le amo a Dios porque no, nosotros le amamos, dice en 1 Juan 4:19, porque Él nos amó primero. Cuando recibimos ese amor de su gracia salvadora, su gracia que nos santifica, entonces nosotros también le amamos a Él. A quien le amáis sin haberle visto, dice en Primera de Pedro. A los que no le aman, esto para ver el contraste, a los que no le aman, no les ayudan todas las cosas a bien. Y se puede decir también, hermanos, que ni si son las cosas más buenas, estas no ayudan a bien a los que aman a Dios. Lo más bueno, para mostrar esto, lo más bueno que existe y que podemos recibir es el don de Dios, es su propio Hijo, es el anuncio del Evangelio, que se nos presente a Cristo por medio del Evangelio. Ese es el mayor don, lo mejor que podemos recibir, pero no le ayuda eso a bien al que no obedece al llamado, al que no obedece al mandato, al no creyente, al que no obedece, porque Dios dice, Jesucristo dijo, conviértanse, crean el Evangelio. Dios manda que se arrepientan, dice en Hechos de los Apóstoles también. Pero no ayuda al que no cree. Fíjense 2 Corintios 2, 15 y 16. 2 Corintios 2, 15 y 16. Dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Sería muy fácil entender que somos grato olor de Cristo en los que se salvan, pero acá dice que también en los que se pierden. Grato olor de Cristo. Versículo 16 dice, estos son los que se pierden, ¿verdad? A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Somos, hermanos, cuando llevamos el Evangelio, somos grato olor de Cristo, ¿sí? Para el que cree y para el que no cree también. Porque el que se cree, porque se salva, y el que no cree, porque de igual manera el Señor es glorificado. ¿Sí? Glorificado porque en esa persona se va a mostrar su justicia, su soberanía y cuántas cosas más acerca del Señor, que es justo
misericordioso, pero que no dará por inocente al culpable. Entonces, hermanos, teniendo la promesa y la esperanza de ser conformados a la semejanza de Jesucristo, dice en 1 de Juan 3:3, que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, rindamos día a día nuestra voluntad a Cristo. Presentemos nuestros miembros a Él como instrumentos de justicia. Dejemos que su palabra transforme nuestro entendimiento, siendo obedientes a ella y dejando que ella more abundantemente en nosotros. Y así entonces el Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas. El Salmo 138:8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Esos planes que Él tiene que son de bien y no de mal. Hagamos así, sometiéndonos a esa palabra de Dios con la cual Él quiere guiarnos y conformarnos según la imagen de su Hijo. Oramos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Y gracias por ese propósito que te has propuesto para nosotros, Señor. El ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Te alabamos, Señor, y engrandecemos tu nombre en tu iglesia, en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.